La festividad de las Mercedes es una de las festividades que convoca la fe dominicana. Yo iba a decir fe católica, pero yo creo, José y Luis, que va más allá. Y ha sido la Semana de las Mercedes y como saben ustedes, el Santo Cerro acoge todos los peregrinos de la isla. Y digo de la isla y lo digo exprofeso porque vienen muchos fervorosos de la Virgen de las Mercedes Hasta de desde el otro fuera, lado, sí, sí. como dicen los hacedores de la comunidad De los internacional. vecinos en la Sí, isla ellos dicen el compartir. otro lado, porque como es lo mismo para ellos, pero vienen muchos haitianos a rendirle homenaje a la Virgen de las Mercedes. Son dos patronas nuestras, protectora y patrona, la Virgen de la Altagracia. Y no se conocieron Y la, entre ellas, ¿verdad? no vivían en esos proyectos habitacionales que tú le estabas contando a José que tenías. Entonces ha No, sido no. esta semana de las Mercedes realmente. También semana del Consejo de Gobierno, de cambio, siguen las alianzas, siguen los pasos de un lado para otro y la Junta Central Electoral hizo una denuncia importantísima que ha sido avalada por algunos políticos y yo pienso que llegó la hora de apoyar a la Junta Central Electoral, sobre todo de algunos partidos que les encanta denostar todo lo que hace la Junta, y la Junta ha dicho que de manera casi mágica se han trasladado para Pedernales cientos de ciudadanos dominicanos que no pertenecen a esa Bueno, demarcación. dijeron que para Pedernales, Pedernales, exacto. Me como más de imagino que 300. ya esta semana se determinará y todos a una ayudarán a la Junta Y Central los Electoral. vedores, usted es Eh, vedora, ¿verdad? Fui veedora en ¿Y qué una cosa, vio? muchísimas cosas. Y tú sabes que hay un antes y después con la Junta. Ya la Junta dejó de ser el coto de organismos internacionales y de los honorables y tiene un trabajo técnico que yo creo que es envidiable, invaluable, trabajo técnico formal. Señores, si este septiembre y esta semana nos trae a la memoria un acontecimiento que con la crudeza que a veces habla el amigo legendario José Báez Guerrero, yo le digo que dentro de un tiempo a nadie le va a importar. Él dice que sí. Nosotros, Luis, como parte del programa, José Báez Guerrero como un invitado muy especial, muy caro, muy suplicado para que venga, vamos a hablar de ese episodio que yo creo que además del análisis histórico y político, nos toca como generación. De alguna manera, José era muy chiquitico, yo también, hay una diferencia quizás de 3 o 4 años entre nosotros, pero después de aquel despertar el 30 de mayo del 61, la verdad que todo lo nuestro ha sido bastante traumático. Y José Báez Guerrero, además de ser un acucioso investigador, que tiene libros fundamentales para entender procesos que otros no se atreven a abordar, convivió y creció, maduró intelectualmente al lado de personas que podían contarle otra parte del golpe de Estado que terminó con el gobierno de Juan Bosch, que fue un logro y una esperanza, y es otro de los misterios nacionales, José, ¿por qué si gana Juan Bosch a los 7 meses se va? Bienvenido con todo el cariño a tu programa, realmente. Tú sabes que me encanta venir aquí. Hubo una persona que una vez dijo de Juan Bosch, que Juan Bosch era como el sol, una luz inmensa, abrasadora. Pero hay gente que mira el sol de frente y se ocupa de buscar las manchas, que hasta el sol tiene manchas. Yo creo que una de las manchas principales de Don Juan, a quien me encanta comparar con un sol, porque de verdad brilló como pocos dominicanos, fue no haber sabido preservar el poder. La mayoría de los bochistas quiere siempre defender su bochismo, no permitiendo que se señalen ciertos aspectos de la personalidad de Don Juan. Y yo traté mucho a Don Juan personalmente a finales de los 80, mucho, más de lo que muchos de los bochistas que viven diciendo que son bochistas quisieran admitir. Eh, y lo traté personalmente, lo conocí. Y yo creo realmente que el principal enemigo de Don Juan fue el propio Don Juan.
Yo tengo el testimonio de una persona que no es que niegue que lo hayan tumbado, porque es verdad que hubo una conspiración, es verdad que lo tumbaron. El que niegue eso está diciendo algo antihistórico. O sea, había un grupo de dominicanos de clase alta, empresarios asociados a los americanos y un grupo militar que conspiró y tumbó a Bush. Ahora, inconscientemente, parte de esa conspiración para tumbar a Bush fue el propio Don Juan. Don Juan, en 7 meses, cerró todas las oficinas del PRD, su base natural de apoyo político. Se peleó con una buena parte de su gabinete y en 7 meses hubo una rotación inmensa de los funcionarios públicos. No se pudo poner de acuerdo con los representantes del empresariado naciente dominicano, que después de 31 años de Trujillo creía que la libertad era una cuestión para rápidamente recuperar el tiempo perdido, cuando solo Trujillo acrecentó su riqueza de una manera dramática. No se puso de acuerdo con la gente de la iglesia, con quien tenía más coincidencias que la que mucha gente quiere admitir, porque su programa era un programa de mejoramiento humano y de promoción social. No se pudo hacer cargo del liderazgo militar, una cosa que tenía en sus manos y que pudo haber resuelto, a no ser por sus propios problemas de personalidad y la manera en que él entendía el liderazgo. Entonces, el testimonio a que yo hice referencia hace un momento fue de una persona que era el secretario de Don Juan, que era subsecretario de la presidencia, que era el señor Herrera Cabral, que estaba con él allá. Y Don Juan, cuando vio los acontecimientos, y él mismo ha escrito, Don Juan, y eso está en Vanguardia del Pueblo, en un testimonio que él dio acerca de cómo conoció al coronel Fernández Domínguez, lo pueden buscar, eso también está en internet. Él dijo que él sabía perfectamente bien que lo iban a tumbar, que él se enteró varios días antes y se lo habían ido a decir muchísimas veces y él no quería hacer caso a eso. Y parece que él preparó una carta de renuncia. Y Rick Vitini decía eso. Y esa carta de renuncia, don Fabio Herrera, que fue vicecanciller, que una persona muy respetada, de quien nadie duda nada, y su propia familia nunca lo ha negado, sus hijos, sus hermanos que tuvieron vivos, saben que Bosch hizo una carta. Esa carta, la noche del golpe, o la destruyeron o desapareció. Hay gente que dice, muéstrenla. Miguel Guerrero lo cita en su libro sobre el golpe de Estado. Entonces, Bosch tenía, parece, la intención de dejar el gobierno. Eso no quiere decir que no lo tumbaron, porque hay gente que cree que cuando uno señala ese hecho, que es un hecho histórico, uno lo que está diciendo es negando el golpe. No. Había una conspiración. ¿Por qué había una conspiración? Porque Bosch sacó el 60% de los votos en unas elecciones que pocos meses antes mucha gente creía que iba a ganar la Unión Cívica. Pero ahí es donde yo hablo de los misterios y de las contradicciones históricas nuestras. Lo que se esperaba era el triunfo del fiallismo, como decía Don Juan. Era el único que era el abanderado del antitrujillismo. Por eso las opciones éticas... Perdón, esa es otra cosa. Él sumó... Que Bosch, inteligentemente, porque venía con toda esa escuela política de Cuba, claro que sí. Que es una cosa que mucha gente no entiende. Los trujillistas, no el liderazgo trujillista de las principales familias que habían sido socios de Trujillo, los líderes en las comunidades de la política trujillista fueron los que se pasaron al PRD a apoyar a Don Juan, y mucha gente que había sido antitrujillista, que estaba nucleada en la Unión Cívica Nacional y en las demás entidades que estaban alrededor de la Unión Cívica Nacional. Y eso no fue como un borrón y cuenta nueva. Eran antitrujillistas, o sea que en cierto sector de la sociedad dominicana, la llegada de Bosch, aunque Bosch había sido antitrujillista y había estado en el exilio, lo vieron como la vuelta, que es una cosa que poca gente puede entender ahora. Bosch estuvo 24 años fuera. La opción cívica
era la que se esperaba que iba a ganar. Incluso las opciones antitrujillistas, como la de Moreno y doña Josefina, no prosperó tampoco. No prosperaron. Entonces, gana don Juan, pero ¿de qué manera? De una 60% manera del voto. Como arrolladora. dice Báez Guerrero, hay una parte cuando él pega la palabra tutumpote. ¿Y dónde estaban esos tutumpotes? ¿Estaban con la Unión Cívica? Pero había todo un pote con don Juan. Sí, Sí, pero sí, no, claro que no, sí. no, la mayoría y lo que era la oligarquía y de los grupos que querían colocar en el poder a la Unión Cívica, incluyendo a los estadounidenses. Hay una anécdota, no sé, y está en internet también, porque dicen la situación que había en Haití, y como está de moda, oye, de nuevo lo de Haití. Ah, no, pero eso está documentado, lo de con lo de... Cantab. exacto. Sí, eso está documentado. No en internet, no en los libros y en Crisis sí, de la Democracia, don con Juan lo de menciona. Duvalier, que lo querían los Estados Unidos, con John F. Kennedy en el poder, y que dicen que estaba implicado Kennedy en el derrocamiento. Sí, pero eso hay que ponerle en contexto, porque cuando hablamos de eso, nosotros tres sabemos de qué estamos hablando. Pero yo estoy seguro que el 90% de la gente que nos está viendo y oyendo Bueno, hay que narrar la tiene historia. NPI, como dicen, ni Ni aquella esa idea. Hay que hablar entonces de Cantabria. En Haití había una situación en que había subido al poder Duvalier, había habido una conspiración para tumbar a Duvalier, había habido la participación de ciertos militares para tratar de tumbar a Duvalier y el régimen había irrespetado la embajada dominicana y se había metido buscando a esa gente que habían tratado de tumbar a Duvalier, en que había estado envuelto incluso alguien de pariente de él o un amigo de un hijo o algo. Había habido una cuestión muy complicada ahí. Y cuando se irrespetó la embajada dominicana, Bosch por poco mete a la República Dominicana en una guerra con Haití. Al mismo tiempo que ocurría eso, los haitianos tenían la queja de que los militares dominicanos, sin el conocimiento o apoyo de Bosch, habían permitido el establecimiento de campamentos. Parece ser que para Bosch no sabía eso. Dije, sin el conocimiento de Bosch, habían permitido el establecimiento de campamentos guerrilleros o de entrenamiento. Dándole apoyo a Cantabria, que quería organizar. Para tumbar a Duvalier, que tenía poco tiempo cuando eso pero con el apoyo de los estadounidenses, con Kennedy, eso de los apoyos eso de los americanos. Lo que pasa es que Duvalier quería saber tampoco de Kennedy, y esto está también documentado y es un poco anecdótico, pero a veces la historia está llena de anécdotas que son sabrosas, que Duvalier era médico, pero se hizo con el poder en base a reconocer la influencia del vudú. Y se vendía él mismo como un jugán, como un sacerdote vudú. Y cuando él vio que los americanos estaban en contra de él, él le echó una maldición, una cosa rara esa a Kennedy. Y al poco tiempo matan a Kennedy. Y él le dijo al pueblo haitiano que había funcionado su maldición, que el guararé que él le echó, la cosa rara esa. Yo no sé. El poder se acrecentó. Sí. Entonces cuando vieron eso, el terror en el pueblo fue grande, porque este hombre es un hombre que con una maldición es capaz de hacer que maten al presidente de los Estados Unidos. Obediencia total. Pero volviendo a los prolegómenos, para seguir sin entender esto, ¿cómo el candidato que logra aquel apoyo masivo, el candidato que logra José y Luis sumar, que eso era real política? Hay veces que eso no tiene como explicación. El Bastallá de Viriato se quedó. Dijo un discurso poco tiempo antes de las elecciones, que dijo que con sus 5 dedos como látigos iba a castigar muchísimas cosas del pueblo. Entonces, cuando la gente dice, que hay mucha corrupción. Pero eran el látigo de Fiallo. Entonces el látigo de Fiallo se queda y gana don Juan de esa manera abrumadora. Este pueblo venía de 31 años de coger látigo. Aquí nadie quería más látigo. Sí, y por eso aquel discurso de don Juan que no se puede seguir como la hiena dándole vuelta al odio. Pero entonces, ¿por qué a los 7 meses viene el golpe, José? ¿Pudo más esa minoría con la iglesia desconocer la voluntad popular? Óyeme. En 31 años los dominicanos no habíamos elegido
a ningún presidente de la manera en que se eligió a Bush democráticamente. Cuando eso ocurre, el alineamiento de fuerza era una cuestión medio extrabiliar, como dice, porque los trujillistas apoyaban a Juan Bosch. Pero el ambiente internacional era una cuestión muy delicada. En el año en que tumban a Bosch, hubo 6 o 7 golpes de Estado en toda América Latina, de gobiernos parecidos al de Bosch. Había una política norteamericana, por miedo a lo que había pasado en Cuba, contra cualquier gobierno que estuviera ligeramente teñido de izquierdismo o de cubanismo. Pero se decía que Trujillo, por ejemplo, era el instrumento que utilizaban los Estados Unidos para poder intervenir en las políticas de otros países, para combatir ciertos terrorismos y ciertas, ¿cómo se llama esto? Estamos en el 63. Ya estamos en el 63. Bueno, sí, pero como... E incluso pero que ya Juan los Bosch se Estados llevó bien Unidos con hacían Kennedy. eso, los Estados Unidos desde Trujillo. Entonces, pero tú señalas como que los Estados Unidos entonces ya estaban dando un cambio. No, los Estados Unidos no querían. Era contrario al interés de ellos y de la gente y del poder americano, no necesariamente el gobierno de los Estados Unidos, que hubiera en América Latina gobiernos como el de Bosch. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con el golpe del 25 de septiembre de 1963. Todavía tantos años después, recordemos que Balaguer ofrece unas declaraciones y dice, fue días antes del golpe, no sabemos qué hay allá, si un gobierno que se pretende comunista o el gobierno que definitivamente busca la justicia social, ¿eh? Pero entonces... Pero no magnifiquemos la cosa. Pero fue más poderoso la iglesia... En ese momento Balaguer era un expresidente títere. Ah, claro que sí. Que estaba en Nueva York buscando cómo volver aquí. Eso. Primero en Nueva Orleans y después en Nueva York. Que no pudo participar en las elecciones con Nicolás Silva ya de vicepresidente. Entonces, cuando se habla de crisis del PRD, la crisis del PRD viene del 1949. Pero la crisis del PRD comienza desde que los Juanes lo fundan. Exacto. Y don Juan llega a la presidencia del PRD y eso está en varios libros. Y él mismo nunca lo negó de la manera más simpática posible. Tenían que ir a ver a Figueres en una cuestión de buscar unas armas. No tenía presidente el PRD. Ángel Miolán era secretario general. Estaba, creo que era Cotubanamá Enrique con ellos. Y entre ellos dicen, pero ven acá, hay que tener una gente que sea presidente, porque toda esta gente que viene de presidente a presidente. Entonces uno dijo, bueno, tú Juan, tú eres, ya sí porque Juan se hizo presidente. Mira un detalle, en esas elecciones, las primeras elecciones libres, después de 31 años, que por cierto, el Consejo de Estado desacreditado las organizó y las organizó muy bien. Y fueron absolutamente creíbles. Esos son detalles que hay que mencionar. Pero óyeme, un poquito más. Y yo sí llegué a ver por el malecón, por ejemplo, cuando se hacían los mítines, y particularmente los de la Unión Cívica, y recuerdo cómo eso era tan vivido, porque no estábamos, es cierto. Pero el pueblo, el país estaba despertando, la nación. Pero óigame, en esa primera elección, ¿fue Jiménez Grullón solo? ¿Fue Virgilio Mainardi solo? Ya Nicolás Silva se había ido del PRD, recién llegados al país. Pero volvemos al asunto. Entonces viene el golpe y se instaura el triunvirato. Tú te estabas preguntando, ¿por qué no se defendió la Constitución en ese momento? Yo creo que eso tiene una explicación muy sencilla. De los militares. 7 meses. En esos 7 meses, Bosch no aprovechó ninguno de los elementos del tremendo apoyo que tenía. Tú sabes que ganó las elecciones con un 60% del voto. Y tú vas a decir que no lo aprovechó y comenzó a hacer transformaciones postergadas. No lo aprovechó. A muchos jóvenes. No lo aprovechó. Oye, ¿por qué no lo aprovechó? Mira, los militares
acostumbrados a incidir en asuntos públicos, comenzaron a hacer negocios particulares de una manera pública. Pero ¿por qué tú dices eso si veníamos de recién de Trujillo y nada más? No veníamos de 100. No. Veníamos de 2 años. Sí, pero... De 2 años en que los militares tenían un rol tutelar después de la muerte de Trujillo. Pero no podemos decir que ya estaban acostumbrados. No, pero en 2 años se hacen muchas cosas, porque después de ver que los militares podían hacerse ricos simplemente La cantina por famosa. el rango y por los negocios que hacían, y que Trujillo muchas veces le permitía, y parte de las cosas que ocurrían era que Trujillo les regalaba fincas, les regalaba comisiones y todo ese tipo de cosas. Cuando se vieron sin Trujillo, cada general quería ser un Trujillito, o sea, cada uno quería la parte de lo que le toca del presupuesto. Entonces, propiedades y todo. Él pudo haber, Bosch, ejercido el liderazgo dentro de los militares de una manera más asertiva, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué? Por demócrata, José. No por demócrata, no por demócrata. No lo hizo porque hay condiciones del liderazgo que son imprescindibles para poder mandar. Bosch hizo muchas cosas que ningún líder que quiera preservar el poder hace. Bosch veía dentro del PRD a mucha de la gente que podía apoyarlo como posible competencia o como gente que podía hacerle sombra. Entonces, ¿qué hacía él? Si él tenía que escoger entre 2 personas y había una que tenía cierta popularidad y otra no, él prefería coger al que no le fuera a hacer sombra. Eso pasó con su escogencia de vicepresidente. De Buenaventura pasó a González Tamayo. Eso pasó. Entonces, en su manejo con el gabinete, muchas veces ocurrió eso mismo. Él tenía, por ejemplo, como eso no era poca confianza como ministro de las Fuerzas Armadas, a una persona que era cuñado de su secretario de Agricultura, que era Antonio Guzmán, y que era una persona que no era antibochista. Viña. Ahora, sí. Viña. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Bosch quería, a la usanza trujillista, darle instrucciones a los militares, sin seguir una ley nueva que tenían sobre cómo era que operaban los estados mayores y cómo era. Entonces, en el momento de la noche del golpe, dice mucha gente que estaba ahí, que don Juan quería quitar a Wessing del CEFA, porque Wessing era un hombre de mucho poder y apoyaba a gente que estaba en la Fuerza Aérea haciendo negocios comprando aviones y a gente que estaba con el negocio de la cantina. Pero él quería quitarlo, simplemente levantando un teléfono y quitándolo. ¿Y qué debía él hacer? Él simplemente tenía que darle la orden a su secretario de las Fuerzas Armadas para que por los procedimientos que eran lo que debían ser, quitarlo. ¿Y ustedes creen que de verdad un presidente de la República, con la clase de apoyo que tenía Bosch, que semanas antes sabía que había todas esas reuniones, si hubiera querido jugársela de verdad, no hubiera podido quitar a un coronel? Claro que lo hubiera quitado. Es muy fácil, como dicen los americanos, ser un manager de lunes por la noche, después que ha pasado el juego, y decir que hubiera sido fácil. Y hay mucha gente que dice, tú no sabes cómo eran esos guardias, se lo hubieran tirado. No, porque Bosch también tenía apoyo entre partes de los militares. Lo que digo, tenía un gran apoyo, un extraordinario todavía apoyo. Hoy, yo no comprendo cómo pudo suceder lo que sucedió en su gobierno en apenas 7 meses, desde febrero a septiembre, y con esa popularidad, como tú señalas, y muchos que lo vivieron lo recuerdan, y uno decir, pero era un gobierno que venía con reivindicaciones, claro que sí, populares, era un cambio. Y el millón de votos, por Dios, José Báez, los votos en solo, una población los votos solo no, eran 600 y pico. Digo 600, del millón de votos válidos, 600, sí. Casi 700.000 votos. Sí, 600. Cerró el partido. ¿Cómo los votos se traducen en poder después que son echados en una urna? A través de las organizaciones del partido.
porque esos votos solos no hacen nada. Entonces, fíjate lo que pasa. Se constituye el Consejo Nacional de Obras de Empresa. Comienzan a organizarse, que existían, pero cámaras de comercio en muchísimas localidades del interior. O sea, son entidades orgánicamente capaces de movilizar a la gente. Cuando comienzan a haber huelgas dirigidas por los empresarios. Una huelga de 11 días. Tenían, acuérdate, antes de una semana del golpe, había habido una huelga que había durado 11 días. Entonces, cuando comienza a ocurrir eso, la democracia, para que funcione, necesita de entidades a través de la cual fluyan las decisiones, el poder, la movilización. Y eso fue y todo eso. El partido. El PRD estaba cerrado, don Juan mandó a cerrar. Y la porque mayoría quería que gobernar. Él decía que los partidos había que activarlos para elecciones. La mayoría de los líderes del PRD estaban disgustados con don Juan. Fíjate que dan el golpe y ni uno solo sale a defenderlo. Es lo que quiero decirte. Estaban disgustados. O es la parte que dije que le iba a decir en el aire para que fuera espontánea la respuesta. No salen a defenderlo. El golpe ocurre en el 63 y nos creemos que en el 65 fue la reivindicación de ese golpe. ¿Qué pasó ahí? Pero igual que Caracoles es en el 73 y no reaccionamos. Y el 30 de mayo del 61 no tira a las personas a las calles. Pero cuando hablas del PRD, lamentablemente, independiente de que no fue un golpe de Estado, pero a la entrega del poder por haber ganado las elecciones Balaguer, óyeme, lo de Jorge Blanco, el PRD no lo defendió. Cuando le cayó todo arriba, el PRD se echó a un lado. Es verdad, es una constante. Pero entonces, ¿por qué no sale a la calle el pueblo el 26 de septiembre, José Valguerrero? El pueblo había estado condicionado por los medios de comunicación, por la influencia de la iglesia, por la planadora, por la influencia de los militares que tienen una gran incidencia en la opinión pública, y más en ese momento. Y el gobierno llegó a un momento en que no tenía dolientes. Realmente no tenía dolientes. En 7 meses perdió su apoyo. Bueno, no es que perdió. No es que le decían la planadora, al gobierno de Bush le decían la planadora. No tenía una base de sustentación. Ningún gobierno que pueda mantener una base de sustentación originada en un 60% del voto, lo pueden tumbar a los 7 meses, a menos que en esos 7 meses los responsables políticos de ese gobierno no hayan, por ineptitud, por desconocimiento, por idealistas, por lo que tú quieras. Don Juan puede haber sido la Madre Teresa de Calcuta hecha hombre, lo más bueno del mundo, una masa de pan, todo lo que tú quieras, pero no sabía administrar el poder. Porque para mantenerse en el poder hay ciertas cosas que hay que hacer. Ahora, ¿no lo dejaron solo? ¿O él no se dejó ayudar? También hay una cosa, ¿a quién dejan solo? Porque la política es una suma. Lo mismo que él hizo para llegar al poder, que fue a traerse una serie de gente. Una vez llegó, él creía que él no necesitaba más nadie. Por ejemplo, hay una anécdota que me contó don Rafael Molina Morillo. Pocos días antes del golpe, él fue a un viaje de Estado a México. Y esta otra parte me la contó otro periodista del Listín Diario que lo acompañó en su viaje a México. Él le llevó de regalo al presidente de México unas guineas vivas. Porque él se le metió en la cabeza que eso era lo que había que llevar. Y no se dejó asesorar de nadie. Armó un incidente allá, porque no quería ponerse la banda, no sé, pero allá el protocolo requería que él se pusiera la banda presidencial con la condecoración que le iban a dar. Dijo que quería ir a ver un museo, pero nadie se ocurrió decirle al protocolo mexicano que él iba a ver un museo cuando llegó estaba cerrado. Son una serie de detallitos también hay un detalle que te indican que la gran experiencia política que le atribuyen a él por su experiencia cubana puede haber sido real en el sentido de él ser un colaborador de unos gallos políticos que eran los presidentes y la gente. Otra cosa, pero era un desconocedor de protocolos y de manejos. Porque ahora todos inmersos en la tecnología
incluso nosotros que no somos de la generación tecnológica y que hemos tenido que aprender y disfrutar la tecnología, que estamos desconociendo, señores. Don Juan estuvo 24 años fuera del país. Claro. De modo que el conocimiento de cómo éramos y qué había hecho la tiranía con nosotros, él no lo tenía. No, no lo tenía. Pero aparte de eso, él tenía también cierta arrogancia intelectual, muy propia de la gente como Don Juan, autodidacta, que había logrado ciertos reconocimientos. No, cierto, no, es maestro del cuento. Sí. Óyeme, cuando Don Juan comenzó a reunirse con representantes del empresariado dominicano, eso lo narra Barlow Martin y eso está en varios libros de historia. Él tenía que comenzar a juntarse con la gente de las fábricas de ron, con los dueños de los ingenios, con la poca industria que había. ¿Tú sabes cómo fue esa reunión? Tú lo vas a decir después de la pausa. Nosotros nos iniciamos como fabricantes de correas, de cinturones. Estamos en la ribera de una cañada y esta es nuestra casa materna. Nosotros empezamos en la parte del frente, que hay un cuartito. Levantábamos la cama del cuartico en el día para trabajar, era en el taller y en la noche era nuestra habitación para dormir. Luego, en el camino, fuimos decollando. El sector no encontró apoyo de los gobiernos anteriores y nosotros solos no podíamos. El usurero, el famoso 20%, que te llevan reventado trabajando para ellos, porque el usurero te dice el dinero tiene un precio y hay que pagarlo. Decíamos, ¿por qué es muy caro? Tú lo tomas o lo dejas. Pero seguíamos y duramos un tiempo trabajando para ellos, los beneficios, la mayor parte del beneficio era para ellos. Esto, 3 años atrás, se convirtió en una ruina. Quebramos, nos fuimos a la quiebra. Y ya no había fábrica. Solo veníamos los hermanos con 3 muchachitos, 2 días a la semana, a ensamblar 2 o 3 docenas de correas. Y Dios permitió que se levantara de nuevo, que de una ruina que quedó, se levantara esta fábrica. Promipyme, luego Banca Solidaria, recibimos un apoyo de 1.5, ahí empieza nuevamente el despegue, nos capitalizamos, pero no solamente eso, porque tú no haces nada con un capital que no tenga dónde invertirlo, pero ahí mismo llega también lo que es las licitaciones limpias y diáfanas del gobierno a través del INAVIE, pues nosotros ganamos una licitación de 26.000 mochilas, ahí se suma todo, comenzamos a hacer ampliaciones en la planta, ampliar el personal. Yo tengo un hijo, pago 3.000 pesos de casa y es de aquí, de este fuente de empleo que yo la pago. Esperanza. Esto es una esperanza de que se puede tirar para adelante. No necesariamente hay que ser lo malo ni recurrir a cosas inadecuadas. Gracias a Dios ahora ha habido un cambio porque tengo mi casita ya, gracias a Dios. Aparte de lo que estamos aquí, en la calle hay muchas mujeres limpiando mochilas. Salen de aquí para que ellas la limpien. Hay muchas mujeres aquí en el barrio que estamos limpiando mochilas. Esta fábrica es una buena fuente de empleo porque hay muchas madres solteras que pueden trabajar en su misma casa y así cocinan ahí mismo y trabajan. Es ayuda para todas. Muchos jóvenes aquí que han delinquido. No pedimos carta de recomendación, no pedimos papel de buena conducta. Y nosotros damos la oportunidad. Nosotros aquí pagamos 1 millón de pesos alrededor mensuales. Eso se divide entre el colmado, el que vende la ropa, el que vende el desayuno. Y cada de ellos, cuando venimos a ver, tenemos una gran cantidad de gente comiendo de este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque ese ingreso que nos da el gobierno podemos distribuirlo en una gran cantidad de personas. Oye, el progreso se ve porque se ve. Por ejemplo, mira, aquí ahora estamos en el área de calzado. Ese es parte de los proyectos. Nosotros siempre habíamos soñado tener una línea de calzado de pie. Mira aquí los diferentes modelos. Esta es nuestra marca, la marca Bazán. Es que Banca Solidaria pone a crecer a los pobres a través del dinero del gobierno, porque lo pone en buena mano.
llega a las manos de los desposeídos. Es el banco, como decía el profesor Juan Bo, es el banco de los hijos de Machepa. Mira, casualmente tú mencionabas los tutumpotes y ahí uno de los señores talabarteros menciona los hijos de Machepa. Eso es importantísimo porque don Juan comenzó a hablar de clases sociales y de diferencias y eso es importante. Pero volvamos al toda persona para mantener el poder. Y ahora que se habla y se demonizan tanto las alianzas, me parece un discurso tan fuera de la realidad, porque el que es político es la esencia de la política. Es la esencia de la política. Sumar, o sea, el que gana una elección tiene que hacer lo que hizo don Juan en el 63. Espérate. Sumar. Y siempre digo que quien se queja de la alianza fue porque no picó primero. Claro. Así porque de manera grotesca. El PRM entonces, pero déjame volver 3 años. No, entonces, alianza además nuevo de eso, con el PRD. un jefe de Estado tiene que saber sumar y congeniar con los distintos sectores. Y tú dices, ser empático con la gente. Que había problemas con los Con representantes. todo el mundo. Don Juan no se entendía con la gente. Don Juan podía dar un discurso y encantar a todo el mundo. Sí. Y podía deslumbrar a la gente con su brillantez. Pero cuando don Juan lo ponían en una mesa a hablar con los 10 ricos más ricos dominicanos, el pobre don Juan estaba más perdido que el hijo de Limber. Don Juan decía... No, pero no le diga el pobre don Juan. No, el pobre don Juan en ese momento, porque si hubiera podido, fuera otra la historia. O sea, hay que decir el pobre don Juan, porque no era una cuestión por maldad, era una cuestión por una incapacidad, por su desconexión con la realidad dominicana. Entonces, mira, se juntaba con la gente de los rones, y él quería decirle a ellos cómo se hacía eso. Se juntaba con los cañeros. La gente de la industria del tabaco, y él quería decirle a ellos cómo era que tenían que fabricar los cigarros y cómo era que se sembraba el tabaco. Se juntaba con los importadores de tal cosa y él quería decirle a ellos cómo era que tenían. Entonces, el profesor, óyeme. Pero lo hacía tan sanamente, mira que sano. Eso fue de las cosas que lo distanciaron de una manera emocional, intelectual y práctica del liderazgo del sector empresarial. Porque cuando esa gente con quien él se juntaba, algunos de los cuales todavía... ¿Y ya había liderazgo empresarial en ese momento? Sí, ya había liderazgo empresarial, claro que sí, porque había una confederación patronal que existía. Acuérdate que la Cámara de Comercio del Distrito Nacional, que existía y estaba organizada, es tan antigua, que es más vieja que la República Dominicana, y emitió dinero antes que el Banco Central y todo eso. El primer dinero dominicano que había fue emitido por la Cámara, lo que es hoy la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional. Entonces tú piensas que esa sinergia, esa empatía con esos grupos pudo ser determinante para su permanencia, si se daba. Si se daba, sí, porque acuérdate de otra cosa. La gente dice, los americanos tumbaron a don Juan. Ningún gobierno latinoamericano en el año 63, en los primeros 4 o 5 meses, recibió más apoyo de lo que era en aquella época la Alianza para el Progreso que el gobierno de don Juan. A don Juan le dieron préstamos, asesoría, a don Juan lo recibieron en la Casa Blanca. Sí. Y él le llevó la mecedora a Kennedy. Sí. Óyeme, a don Juan lo trataron le trataron de hacer todas las cosas que podían hacerse para darle apoyo a un gobierno. Después que él tuvo su pleito con la iglesia bajó el tono de la cosa. Cuando comienzan todas esas manifestaciones de reafirmación cristiana, fue a raíz de las confrontaciones por lo de la Constitución. Sí, recuerden los letreros, comunismo no, claro. Democracia sí. No era de esperarse que don Juan ganara después de la revolución. Yo no sé. Eso tenía que ser. No sé, eso yo creo que eso es irrelevante, hacerse una cuestión mental de si él hubiera podido ganar. Si él hubiera salido a hacer campaña quizás sí, pero don Juan lo que hizo fue que hablaba por radio y Balaguer con su sombrerito, echó el pendejo. Ya no eran discursos encendidos. Porque él tenía que ganar.
La revolución se hizo por él. Sí, bueno, pero... Defensa de Para su responder. constitución. Pero óyeme. Reponer la constitucionalidad. La revolución se comenzó por él, para reponerlo. Pero, ¿qué apoyo le dieron a la revolución? Porque él estaba allá al lado en Puerto Rico. Fernández Domínguez se montó en un avión y vino. En un avión americano. Sí. Desde Chile. No, de Puerto Rico De aquí. Chile, Puerto Rico Sí. y Puerto Rico aquí. Aquí. Y cualquiera que hubiera querido venir, hubiera sido en un transporte americano o hasta en una avioneta que se tirara por el güey, hubiera podido venir. Además, ¿qué cantidad de puertorriqueños no venía a Santo Domingo? Porque la inmigración antes era al revés. O sea, cualquiera va a Mayagüez o a Ponce o cualquier sitio de eso frente al Canal de la Mona. Y cruzar de Puerto Rico aquí en una lancha buena es cuestión de 8, 9, 10, 12 horas. Y con Don Juan en tierra dominicana, ¿quién iba a sacar ese hombre de aquí? Con un país entero en armas para... Óyeme, saltamos al 66 sin hablar del triunvirato. El triunvirato todavía necesita análisis, necesita decodificación y que muchos de los mitos se develen. Después de la pausa vamos a hacerlo. El triunvirato es un gobierno de facto. La presencia o la instauración del triunvirato provoca la revuelta para volver a la Constitución, que después se convierte en una guerra, realmente. Una guerra patria por la cuestión de la invasión de los americanos. Cambió el perfil de la revuelta. En 4 o 5 días. Pero, mira, el triunvirato ha sido muy mal juzgado, pero hay que ver lo siguiente. Era un gobierno civil de facto, puesto por los militares, que tumbaron a Bosch de una manera sin saber bien qué iban a hacer después de tumbarlo. Fíjate que la gente que estaba en el triunvirato, casi ninguno sabía que iba a estar en el triunvirato. Don Larry no estaba en el país. No, porque él ni siquiera fue, los que pusieron primero, fueron renunciando, lo fueron quitaron. El presidente, el presidente original del triunvirato, el doctor de los Santos. Renunció cuando Manaclas. Emilio de los Santos. Emilio de los Santos, cuando matan a Manolo. A Manolo. Pero yo creo que los gobiernos se juzgan por sus resultados. El problema del triunvirato principal, a mi juicio, fueron dos. El primero, los militares estaban haciendo exactamente lo mismo que le causó problemas cuando Bosch. Negocio por pipa, una corrupción rampante y la famosa cantina el triunvirato, los integrantes fueron incapaces de doblegar esas ambiciones militares por dinero y por negocio y por contrabando. Los aviones de la Fuerza Aérea lo usaban para traerlo lleno de cosas de Puerto Rico y después venderlo de contrabando en los supermercados. Hay que hacer y hay que investigar. Esa es la primera cosa. Y la segunda cuestión es que al doctor Rick Cabral le convencieron de la idea de que él podía ser candidato y de que fuera posponiendo la fecha de unas elecciones que él había prometido. Y eso fue desesperando a la gente, porque parecía como que era que el triunvirato buscaba como quedarse más tiempo de la cuenta. Esas dos cosas fueron las que... Ahora, hay que juzgar al triunvirato, que es un gobierno de facto, todo lo que se quiera decir de él, por sus resultados. Señores, ustedes han visto la cantidad de leyes vigentes o leyes que fueron después modificadas, que salieron del triunvirato. Ese no fue un gobierno tan malo como la gente dice. De que era, era un gobierno de facto. Era de facto e ilegítimo. Ok, INRI. Pero, ¿qué hizo? Sí, es difícil, e incluso ahora que tú dices eso, esas leyes hay muchas vigentes y se supone que no debían estar vigentes si se promulgan durante un gobierno de facto. No, sí pueden estar vigentes, claro que sí. Porque ese gobierno de facto fue reconocido por la comunidad internacional. Para que un gobierno sea gobierno, tiene que tener el control del territorio, sí, ser la autoridad suprema sin que nadie le dispute el poder, como lo hicieron cuando lo tumbaron, o sea, ya ahí dejó de ser gobierno.
y que la comunidad internacional, aunque sea un integrante, lo reconozca como un interlocutor. Sí, eso valida. Entonces ya eso es el gobierno. Entonces Y viene, ellos no estuvieron Y hay una involucrados. continuidad del Estado, sea legítimo o no. viene y no la estuvieron revuelta involucrados y en el viene golpe. la revolución. Pero puede que no sea legítimo, pero sí es legal. Ok, viene la revolución. Aquel saldo de sangre, la trinchera del honor, viene la intervención, elecciones de nuevo. Imponen al presidente, imponen como presidente a Joaquín Balaguer, o una parte de la población apostó a este hombre, sobre todo con aquello de la paz y que Las dos cosas. Porque hay gente, los que son balagueristas dicen, no, Balaguer ganó. Y los que son antibalagueristas, lo pusieron los americanos, las dos cosas. Balaguer sacó más votos. Y también lo apoyaron los americanos. y se Porque quedó no son, 22 años. no son mutuamente excluyentes. Don Juan no salió a hacer campaña. Del mismo modo que cuando arrancó la revolución, otra clase de hombres se hubiera montado en un avión y agarra para acá a liderar su revolución. Todos De ese somos mismo modo, desesperados. cuando él vino en el 66, la campaña la hizo hablando por radio, sin salir. Pero él había ¿Pero hecho por antes qué? la campaña. Pero en las hablando. investigaciones no han miedo. Yo no sé si miedo, porque yo no creo que Don Juan- en un momento, yo no creo miedo que Don no. Juan haya sido un Había hombre de miedo, amenazas, jamás. Había amenazas, miedo por su vida. Le dijeron no salga. Un Hay que hombre, ver qué un hombre de la dice historia de Don Juan, Euclides yo no creo que sea un hombre de Gutiérrez, No, miedo. por eso, que no se entienda miedo él, sino en su entorno ¿Qué decían te van a sucedía? matar. ¿Qué sucedía ahí? Yo creo que él se encontró en una situación en que creía que no iba a ser A posible. preservarse. Que no iba a ser posible, pero Balaguer salió. La verdad es que estaban las fuerzas americanas aquí. Exacto. Y la parte de él, aunque dicen que no hubo perdedores, no fue la que ganó la revolución, porque lo que hicieron fueron Claro. unas elecciones. Entonces eso también, eso son cosas complejas. Hay que Ahora, hacer como 10 programas para entender Sí, eso. yo digo que tenía que preservarse y que los informes que ese grupo tenía, que si salían a la calle lo iban a matar. Ahora yo quiero un minutico antes de que se Lo acabe el tienes. programa. Limpieza. Óyeme. Don Juan Bosch, como dije al principio del programa, a mi juicio, es un sol. Cuando uno lo mira de frente, lo que le da es su luz y su calor, y uno queda deslumbrado. Hay gente que solo quiere ver las manchas y las cosas malas. Yo creo que una de las manchas fue no haber sabido preservar el poder en el 63. Pero que no se pierda nadie. O sea, Don Juan es un referente ético en este país. Claro que sí. A Don Juan trataron de embarrarlo con cosas de corrupción. Y ni los muebles de su casa había logrado pagar cuando Sí, trataron sí. de denostarlo después de haberlo tumbado. Don Juan es el creador de las dos fuerzas políticas que en la segunda mitad del Más siglo XX importante. han dominado la política dominicana, que es el PRD y el PLD. Entonces, yo creo que a Don Juan hay que verlo en su conjunto. ¿Que tenía malas pulgas? Sí, es verdad, Don Juan tenía malas pulgas. Don Juan era un hombre irascible, temperamental, difícil. Él fue su propio peor enemigo en muchas cosas. Ahora, de que es de los dominicanos más brillantes, más valioso, que más ha contribuido a las cosas buenas de este país, también es verdad. Corroboro y lamentablemente, José, Igual. no van a entender eso que tú dijiste. Van a oír otras cosas y no la referencia a la brillantez de Juan Emilio Bosch y Gaviño. Homenaje a don Juan y a propósito del golpe de Estado de septiembre de 1963, Metrópolis Especial con José Báez Guerrero. Gracias.